La predicación de hoy tiene como nombre ¿Cómo se pierde la santidad que Jesucristo me transmite y cómo recuperar? La predicación, como les decía, se llama ¿Cómo se pierde la santidad que Jesucristo me transmite y cómo recuperarla? Y quiero contarle que las semanas pasadas hemos ido hablando acerca de cómo Jesucristo nos transmite los aspectos de nuestra salvación, cómo Jesucristo nos transmite lo que es la verdadera fe. Y hemos utilizado un principio bíblico que estará allí en pantalla y que dice de la misma manera como lo hemos venido recordando, pero quiero que usted lo recuerde y se quede muy plasmado en su corazón y en la idea y el concepto quede tan claro en usted que no se le olvide. Y quiero que esto quede tan claro porque a mí mismo a nivel personal muchas veces se me olvida. Entonces, anótelo allí, este principio bíblico en el que vamos a ir haciendo y sobre lo cual estamos construyendo esta serie de predicaciones. Y el principio es que el principio de una fe verdadera o el fundamento de una fe verdadera no es tener un pensamiento, una filosofía o una conducta. Es tener una relación viva con Dios a través de la persona de Jesucristo. En pocas palabras, fe va más allá de simplemente creer algo. Fe tiene que ver totalmente con la relación que una persona tiene con Jesucristo. Se puede conocer muchas cosas de Dios, puede saber recitar versículos, saber dónde están las cosas, saber conceptos claves de la salvación, más no tener una salvación o una fe, una relación con Jesucristo. Entonces, la verdadera fe va más allá de simplemente un pensamiento, una conducta, un- una filosofía. Tiene que ver con la esencia de la relación que tenemos con Jesucristo. Entonces, para aquellos que son nuevos y están experimentando y entendiendo qué es la fe es tener una relación con Él. Si no tiene una relación con Él, no hay fe. Puede haber ido a la iglesia muchísimos años y si no hay una relación con Él, no hay fe. Puede saber mucho, puede estar en seminarios y hacer tantas cosas, pero si no hay fe, si no hay una relación con Él, no hay fe. Muy bien, entonces, estuvimos hablando en los últimos días acerca de que esa relación con Jesucristo nos produce algo que se llama santidad. Él mismo la transmite. La santidad no es algo que nosotros podamos encontrar en algún supermercado, no nos la puede dar una iglesia como tal, no la podemos transmitir, no se compra ni se vende. La santidad es la manera de ser de Dios. Y nosotros a la hora de entrar en una relación con Jesucristo, debemos de comprender que tenemos que tener, que estamos tratando con un ser completamente santo. Y eso es fundamental en su teología y en su entendimiento de Dios. Si usted ignora este concepto, está ignorando y está cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque el fundamento de la relación con Dios es que yo, un ser pecador, entro a tratar, entro a conversar, a relacionarme con un ser totalmente santo que no admite el pecado. Y ahí de la importancia de que nosotros entendamos que tenemos que comprender, vivir en santidad. Si no lo había visto nunca, ¿qué es la santidad? Esto es la santidad, es la manera de ser de Dios y nosotros debemos entender esa manera para podernos relacionar con Él. Y por eso la iglesia debe de mantener y debe de continuamente enseñar esa santidad, ¿no? No la puede proveer, pero la tiene que enseñar y el ser humano solamente la encuentra en Jesucristo. Si usted busca la santidad en cualquier otra persona, no la va a encontrar. La única persona que le puede transmitir esa santidad es Jesucristo. Usted puede que encuentre un reflejo de la santidad en alguien, pero el transmitirla solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo, que es el único ser santo que está en esta tierra y que puede transmitirlo por nosotros o que vino a esta tierra. Muy bien, quiero darle ahora entonces para poder continuar y enseñar cómo se pierde la santidad que Jesucristo nos da y cómo la recuperamos, necesito llevarlo o quiero llevarlo a tres verdades para que reflexionemos. Le voy a dar dos versículos que estarán en pantalla y el siguiente versículo, el tercero, está en sus notas. Entonces, le pido que anote estos conceptos rápidamente en sus hojas. El primer concepto que quiero transmitirle es que hemos recibido un llamamiento santo.
Anótelo allí en alguna parte de sus notas. Hemos recibido un llamamiento santo. ¿Cómo es el llamamiento que hemos recibido? Santo. Esta es la naturaleza, es decir, un llamamiento totalmente diferente. Ninguno de nosotros lo conocía antes y es difícil de comprender. Vamos a leerlo en pantalla y usted simplemente anote un par de cosas acerca de este versículo. Está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Note lo que dice. Pero ustedes, ¿quiénes? Nosotros, es decir, ahí está refiriéndose a los que están caminando con Cristo. Dice, no son así. Él está haciendo una comparación entre la gente que no tiene a Jesús y los que tenemos a Jesucristo. Dice, no son así porque son un pueblo elegido. ¿Somos un pueblo qué? Elegido. Cuando Jesús lo llama y nos llama a conocerle y nos llama a tener una relación con él, inmediatamente nos consideramos o somos considerados un pueblo elegido, diferente a todas las naciones que hay. Y hay pueblos que son diferentes en muchos aspectos, pero lo que nos hace diferente a nosotros en cuanto al resto de personas es que somos llamados porque somos sacerdotes santos. ¿Somos qué? Ok, anótelo allí, sacerdotes santos, es decir, sacerdotes con la naturaleza de Dios. Note lo que sigue a continuación. Ustedes son sacerdotes del rey. ¿Somos sacerdotes de quién? Del rey, o sea, sacerdotes, personas que le sirven a Dios. Pero luego nos dice que somos también una nación santa. ¿Somos una nación qué? Santa. Entonces, esa es la calidad del llamado que nosotros hemos sido, que nos ha hecho Dios a nosotros a través de Jesucristo. No es simplemente a limpiarnos las heridas, a salvarnos, a darle una buena manera de vivir, sino que nos dice que a partir de que nosotros caminamos con Él, nos volvemos parte de una nación y además una nación que es santa y sacerdotal, es decir, que le sirven continuamente. Note lo que sigue a continuación. Posesión exclusiva de Dios. Ahora somos una posesión, le pertenecemos a Él. Esto dice la palabra de Dios. Y a continuación nos da un aspecto de ese llamado. Note lo que dice. Por eso, ¿por qué? Por eso puede mostrar a otros la bondad de Dios. Debido a que somos llamados, nosotros ahora podemos mostrar su bondad. Pero el término más exacto para esto es que ahora podemos mostrar la santidad de Dios. ¿Qué podemos mostrar? La santidad de Dios. Entonces quiero que anote allí, ahora podemos mostrar la santidad de Dios. Antes no podíamos, era imposible. Usted y yo no podíamos mostrar esa bondad. Hay otra versión que nos dice que ahora podemos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó. Y está hablando de su santidad, está hablando de quién es Él, de su propia naturaleza. Ahora, ¿cuál es la razón? Note lo que sigue a continuación. Dice, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz. Quiero que vuelva a colocar su luz igual a su santidad, su luz maravillosa. Eso es impresionante. Entonces, este llamado que tenemos es un llamado santo, es un llamado muy diferente. Y eso es lo primero que una persona cuando llega a Jesucristo, Dios le hace. En segundo lugar, voy a llevarlo a otro concepto importante. Este llamado tiene un mandamiento. ¿Qué tiene? Un mandamiento. Él nos llama y nos da inmediatamente un mandamiento dentro de muchos otros. ¿Y cuál es ese mandamiento? El llamamiento es a ser santos. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. ¿A qué es el llamamiento? ¿A ser qué? Santos. Anótelo allí. El llamamiento o el mandamiento es un mandamiento a ser santos. Entonces nos dice el Señor, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces quiero que piensen en esos dos conceptos. Nos llama a vivir una vida santa y nos pide que nos volvamos o que trabajemos en esa santidad, que seamos santos como Él es. Ahora sí, vaya a sus hojas también y al siguiente versículo y anote la siguiente idea. Si no vivimos ese llamamiento o ese mandamiento, deshonramos a Dios. Cuando no vivimos el mandamiento santo, nosotros deshonramos a Dios. Vaya conmigo a Ezequiel 22:26. Y quiero que esto lo entendamos porque es
esencial que comprendamos el papel que juega la santidad en nuestra vida y que comprendamos qué es santidad. Comprendamos que la santidad no es hacer algo bueno, sino que la santidad viene en esa relación con Cristo y que la santidad es algo que Él me transmite a mí. Pero que cuando yo como iglesia, como creyente, como sociedad, como familia, no mantengo, no vivo santamente, tiene una repercusión y una de las repercusiones más importantes es la deshonra de Dios. Y para los ojos o para los nuevos, la deshonra de Dios parece ser, bueno, pues hacemos quedar mal a Dios. Pero más que eso, la deshonra de Dios es el término o la obstrucción de nuestra relación con Él. Vamos un momento a lo que dice Dios en este versículo que nos va a servir de ejemplo. Ezequiel 22:26. Note lo que dice y dice, tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas. ¿Qué desobedecieron? Mis enseñanzas. Dice, y profanaron mis objetos santos. Y quiero que resalte, profanaron mis objetos santos. ¿Qué es profanar? Para entender qué es profanar, necesitamos entender qué es santidad. Y el término más cercano que nosotros como seres humanos entendemos de las cosas santas es que son las cosas sagradas. Lo hemos hablado en algunas de las predicaciones anteriores, que lo santo se parece a lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado en el caso de algunos de nosotros? Bueno, sagrado es mi familia, sagrado es mi madre, mi padre, sagrado es mi sexualidad, sagrado es el dinero, sagrado es el tiempo. Ese concepto de lo que nosotros tenemos que es sagrado es lo que más se parece a lo que es sagrado o santo de Dios. Y en el momento en el que una persona deja de tener algo sagrado y lo vuelve común, es el término de volverlo profano. Es decir, dejamos de utilizar lo que es sagrado y lo volvemos de la nada, profano. Y recuerdo que les contaba en la primera reunión, y es un ejemplo muy sencillo, que cuando me casé, mi esposa me estaba mirando su cultura y la manera, pues, como éramos en lo diferente, aprendiendo lo que era el matrimonio. Y ella me decía que había cierta ropa para estar en casa, cierta ropa para el día a día, y en la iglesia había cierta ropa para el fin de semana de la iglesia. Y yo no lo comprendía, para mí fue muy nuevo eso. Y a través del tiempo lo he venido entendiendo. ¿Y qué significa la ropa que es del fin de semana de la iglesia? Es una ropa que uno se pone porque es un día sagrado, es algo importante que tiene que ver para nosotros, más no es la misma ropa que nos ponemos el fin de semana. Y quizás no es la misma ropa que usted tiene en casa para descansar y para relajarse. Bueno, quiero decirle en un ejemplo muy sencillo que las cosas de Dios son sagradas y que las profanamos cuando le quitamos ese concepto de lo sagrado y lo volvemos común y corriente y profano. ¿Qué es lo que pasa con los hogares? ¿Qué es lo que pasa con una relación? ¿Qué es lo que pasa con todo lo que Dios nos da? Entonces, note lo que dice el Señor acerca de los sacerdotes, que es una lección que nosotros aprendemos. Dice, no hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo a diferenciar o la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Ok, quiero que resalte las palabras, de modo que soy deshonrado entre ellos. Dios es deshonrado y note lo que dice, no es deshonrado afuera en la calle. Más bien está diciendo, soy deshonrado entre ustedes. Es decir, no me respetan. Y he tenido en ocasiones pastorales con parejas y el esposo quizás dice, mire, pastor, lo que más difícil me da es que ella me falta el respeto delante de los hijos. Está diciendo, no soy honrado en mi familia. Hay otros que dicen, lo más duro de todo es que me lo dijo en público. Dios le está diciendo a su iglesia que lo peor que puede hacer es no honrarlo, no tratarlo de una manera sagrada. Entonces, quiero que coloque allí en sus notas, santo igual a lo sagrado. Lo santo es igual a lo que es sagrado, a lo que consideramos sagrado.
Entonces voy a llevarlo a la respuesta y la respuesta es muy básica, la que le voy a dar a la siguiente pregunta, pero luego quiero llevar a la iglesia a que observemos, a que luchemos y a que miremos las cosas que deberíamos ahora luchar como iglesia y como nación y como familia y como individuos para que sean santas en nuestra vida. Y vamos a mirar algunos de los efectos que ya tiene. Pero quiero entonces llevarlo a la pregunta de ¿cómo sé que estoy perdiendo la santidad? ¿Cómo sé que estoy perdiendo la santidad con Dios? Y anótelo allí. La respuesta está en pantalla y es muy sencilla. La respuesta es cuando no valoro como sagrado todo lo que viene de Dios. Y quiero que nos movamos de simplemente perder la santidad es quizás pecar en un momento dado de nuestra vida. Y quiero llevarlo más que al acto de falta de santidad, a la raíz de qué es lo que hace que perdamos la santidad. Y lo que nos hace perder la santidad que Jesucristo nos transmite es cuando comenzamos o cuando dejamos de valorar las cosas de Dios como sagradas. Cuando dejamos de ver lo que es importante para Dios y lo comenzamos a ver como lo humano. Y eso es algo que todos debemos de aprender como iglesia y como creyentes. Mire, le voy a dar 3 pasos, si los quiere anotar está muy bien, en los cuales una persona se termina separando de Cristo. El primer paso que hace o que da es la apatía. ¿Cuál es el paso? La apatía, anótelo allí. ¿Qué es la apatía? La pereza, el deseo, el no querer estar frente a algo. El segundo paso que toda persona que se aleja de Dios le ocurre es la apostasía. ¿Qué significa? Ya no creo. Primero me da pereza, luego digo, yo no creo esas cosas. Eso se llama apostasía. Y el tercer paso que toda persona que se separa de Dios termina dando se llama anarquía. ¿Cómo se llama? Anarquía. ¿Cómo se llama? Anarquía. ¿Qué es la anarquía? Termino haciendo lo que quiera. La persona hace, peca y no hay ningún problema. Pero todo comienza con la apatía. Ahora, la pregunta es, ¿con cuál apatía? ¿Me da pereza venir a la iglesia? ¿Me da pereza leer la Biblia? ¿Me da pereza orar? No, le voy a decir qué comienza o cuál es el comienzo. La apatía a lo santo. La apatía que le tengo a dejar de ver lo santo como lo más importante. Es decir, piensa el fin de semana, ¿para qué voy el fin de semana a la iglesia? ¿Sí? Por ejemplo, algo que pasa muy usualmente con los que son nuevos, que están aprendiendo, pero también le pasa a muchos antiguos. Dice, ¿para qué voy? ¿Para qué participo de eso? Y lo que le están cogiendo es como pereza, pero no le están cogiendo pereza al hacer y a dar 1 hora o 2 horas o el servicio, no. Le están cogiendo pereza es a lo santo de Dios. Es decir, le están diciendo, ya no es esto tan importante. ¿Cómo sabemos que le están cambiando el valor o cogiendo pereza? Es porque van a trabajar 8 horas sin ningún problema. Eso sí es importante. Si le pagaran por venir a la iglesia, pues lo haría con muchísimo más gusto. No le cogería pereza. Pero como es algo santo, le quitamos el valor. No quiero ofender a nadie, porque hay alguno que me mira como si no fuera, le estuviera hablando a usted. No, le estoy diciendo, tratando de enseñar que cuando usted le quita el valor sagrado a las cosas de Dios, inmediatamente usted comienza a bajar su rendimiento espiritual, por decirlo así, y comienza a entrar en una decadencia o una falta de santidad. Entonces, eso es lo que genera la naturaleza pecaminosa y lo que genera nuestra pereza de buscar lo que es santo de Dios. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 22, versículo 32. Ahora quiero que, mientras que vayamos a ese versículo, lo quiero llevar a este concepto y me encantaría que me escucharan muy claramente en esto. Cada vez que encontramos pecado en la Biblia o cada vez que nosotros hemos cometido pecados, siempre hemos dado un paso, el paso de la apatía o el paso de cambiar la importancia, el valor de lo sagrado y lo cambiamos por algo profano. Por ejemplo, te lo digo de esta manera, el caballero que tiene un matrimonio mira a una mujer, dejó de valorar su matrimonio como sagrado y entonces lo volvió profano, lo ensucia, lo contamina, dice, esto estaba aquí en este valor, lo baja y mira a la otra mujer y es infiel. ¿Cuándo comenzó ese pecado? Cuando
dejó de entender que su matrimonio era sagrado, cuando le quitó el valor. ¿Estamos? No sé si ya puede alguno decir, ok, ya lo entendí mucho más claro, especialmente para los nuevos, porque les estoy tratando de dar esa instrucción a los nuevos. Entonces, en Levíticos 22:32, Dios nos dice, no me tratarán, vamos a leerlo toda la iglesia, léalo conmigo, no me tratarán como si fuera algo común y ordinario. Al contrario, al contrario, reconozcan que yo soy el Dios santo que habito entre ustedes. Yo soy el Señor que los santificó a ustedes. Denle un aplauso al Señor. Esa es una declaración muy fuerte. Después de que el Señor sacó al pueblo de Egipto, le tuvo que enseñar cómo relacionarse con él. Y lo primero o de las primeras cosas que les enseñó fue su santidad. ¿Cómo se las enseñó? Diciéndole, ustedes a mí no me pueden tratar como si fuera algo común o ordinario. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros somos de naturaleza profana, somos de naturaleza pecadora y que lo que es bueno lo hacemos como algo malo. Yo recuerdo que una de las enseñanzas de nuestros hijos cuando eran pequeños era que quizás tenían un carrito, tenían ciertas cosas, juguetes que les dábamos y les decíamos, tú no puedes sacar este juguete de la casa. ¿Por qué no puedes sacar este juguete de la casa? Porque lo vas a volver y lo vas a ensuciar. En pocas palabras, lo que le estábamos diciendo ya de pequeños, y padres, esto lo debemos hacer, tienes que aprender a diferenciar lo que tiene valor y lo que no tiene valor. En este día, al día de hoy, la sociedad ya no enseña eso porque ya no hay nada sagrado. Lo sagrado es lo que a cada uno le parezca, pero ya no tenemos algo sagrado como sociedad. Y la iglesia está perdiendo lo sagrado de Dios. ¿Por qué está perdiendo lo sagrado de Dios? Porque no sabe relacionarse con un Dios santo. Ha aprendido a relacionarse aparentemente con un Dios de amor. Y el problema cuando yo me relaciono con un Dios de amor y yo no me relaciono, no sé relacionarme con un Dios santo, es que termino abusando la relación. Lo que le pasa a muchas personas y lo que le llamamos nosotros, les das la mano y se cogen el brazo. ¿Has escuchado ese proverbio? En pocas palabras, lo que está diciendo es, si yo le ayudo, esa persona va a abusar de mí. ¿Qué es lo que hacemos con la relación con Dios? Porque no entendemos lo que es la santidad de Dios y no sabemos relacionarlo. Y lo que la gente tiende a hacer es irse al otro extremo, entonces no ayudo. Y lo que tiene realmente que hacer es ayuda y enseña a regularse con el respeto. Lo que la iglesia ha perdido de Dios es el respeto de la santidad. Y por eso todo está en el caos que está. Pero desde el principio Dios le había dicho a su pueblo, ustedes son una nación santa, el mandamiento que les doy es que sean santos y que enseñen a su pueblo entre ustedes, sus familias, sus células, su grupo, sus jóvenes, a santificar mi nombre. Es por eso que cuando le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar, la primera cosa que el Señor dice es, cuando ustedes oren, díganle o refiéranse al Padre de esta manera, Padre Santo que estás en el cielo. No les está hablando de una repetición, les está hablando, entiendan primero que Él es santo, que Él es un ser que no admite pecado, entonces se podrán relacionar con Él cuando entren con el debido respeto, entendiendo que lo que van a hacer a punto o lo que están a punto de hacer es estar con alguien sagrado, totalmente sagrado. Tome unos segundos y piense en las cosas que usted está y considera sagradas en su vida. Y piense y reflexione en el deber que tenemos de volver a llamar a las cosas sagradas. Muchos padres no están enseñando a sus hijos que hay cosas sagradas y los hijos hacen lo que quieran, por ejemplo, en la casa. Y para los hijos se ha vuelto sagrado las redes sociales, se ha vuelto sagrado los juegos de video. Esta mañana estaba con mi hija y mientras que yo estaba adorando,
Miré un momento al lado y me di cuenta que se sentó y estaba mirando algo que le estaba pasando. Inmediatamente, aún más debido a la enseñanza, le dije, ponte de pie, no te olvides que estás ante un Dios santo, que esto es sagrado, lo que estamos haciendo acá, que le tienes que dar un valor de sagrado a todo lo que viene de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de la iglesia o de los creyentes? Que ahora lo que viene de Dios lo estamos, no lo estamos viendo como sagrado. Y él dijo desde el principio, necesitan comenzar a verlo de una manera diferente. Aprendan a reconocer que yo soy un Dios santo. ¿Cómo ve a Dios? Le voy a dar algunas áreas. Quiero que volvamos a retomar esas áreas y quizás la semana entrante voy a hablar acerca de cómo y qué es cómo volver a retomar esa santidad. Pero quiero hablar de algunas áreas que estamos perdiendo y que tenemos que reflexionar y que son claves, aunque encontramos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la misma sangre, la fe y la obediencia a Jesús, que es lo que nos santifica, tenemos que hablar de ciertas áreas. Y quiero mencionar algunas para que usted vaya y vea esa, vuelva a retomarlas y por qué son tan importantes. Entonces, quiero hablar de tres el día de hoy. La primera, anótelo allí. Debo considerar mi relación con Dios como algo sagrado. En orden de ideas, lo primero que descuidamos es la relación con Dios y dejamos de verlo como algo sagrado. Y creo que la razón es porque recibimos lo que le decía el amor de parte de Dios y no somos capaces de regular porque hemos dejado de enseñarlo. Y esto ocurre porque hemos recibido algo que se llama gracia. Y la gracia tiene dos filos. ¿Qué es la gracia? La gracia es la ayuda continua de Dios en nuestra vida. Y como nosotros recibimos la gracia, la ayuda para todo lo que hacemos, para los cambios internos, para los milagros, para todo lo que hay en nuestra vida, la tendencia nuestra es a detenernos y a abusar de la relación porque no comprendemos que la gracia debe ir acompañada de la santidad. Y es por eso que muchas personas creyentes, al caminar con Dios, terminan viendo a un Dios santo porque los ama, lo terminan viendo a un Dios muy cercano. Y al verlo tan cercano, casi que le ponen la mano en el hombro a ese Dios y lo hacen su amigo y su mejor amigo. Y al hacerlo su mejor amigo, pierden el sentido de la santidad con Dios. Y eso es una cosa inconsciente, es como que perdemos el temor de Dios. Y yo lo he visto en muchísimas personas. Al principio, cuando venían a Dios, todo les parecía, Dios ha perdonado mis pecados. Y comienzan a caminar con Dios con una rectitud que Él mismo provee, pero que ellos mismos tienen que manifestar y tienen que alimentar. Y comienza a pasar una persona y la otra y sus vidas, pero cuando pasa el tiempo y se acostumbran de todas las bendiciones de Dios y el amor de Dios, ellos comienzan a abusar y comienzan a manifestar o a malinterpretar esa gracia de Dios. Y es porque les falta la santidad, pierden la santidad, bajan lo precioso y lo glorioso de Dios y ya lo ven de una manera. La iglesia, ay, no hay ningún problema. Pecar, bueno, al fin y al cabo Dios me perdona. Una miradita, una canita al aire. Nadie, bueno, yo soy perdonado y no voy a perder mi salvación. Entonces yo puedo continuar así. Y comienza una guerra interna de la persona y lo que descuida es la relación con Dios. Entonces, quiero llevarlo a que podamos observar en el libro de Hechos, capítulo 5 el primer caso de en el que se malinterpretó la santidad o que se malinterpretó la gracia y la consecuencia de esto. Y es el caso de Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira tuvieron un problema porque quisieron acercarse y quisieron tener una relación con Dios recto, santo, como si tuvieran con una persona común y corriente. Hicieron que esa relación que tenían con Dios la bajaron a lo terrenal y la consecuencia fue nefasta.
para Ananías y Zafira. También fue muy fuerte y tuvo una evidencia para la iglesia muy fuerte. Y quiero que me escuche esto porque es muy importante que lo podamos entender para poder entender de esta manera cómo es que yo me tengo que relacionar con Dios y que tengo cada día y cada momento alimentar la santidad que tengo hacia Él. Que no puedo ir con Dios y tratarlo como si fuera mi mejor amigo del colegio, sino que lo tengo que tratar como el ser santo que es. Y el contexto de esto es que la iglesia, la primera iglesia, justo unos meses, quizás un par de años después de que fue fundada la iglesia, del nacimiento de la iglesia por primera vez, entró en una crisis económica Jerusalén. Y se reunieron muchos discípulos y dijeron, entre todos vamos a levantar esta crisis, vamos a pasar y vamos a colocar nuestras posesiones y yo voy a vender esto y tú vas a vender esto y entre todos vamos a poner algo para que salgamos de esta crisis. Esta no es la forma de actuar de la iglesia, más es la forma como actuó esa iglesia en ese momento. Y entonces nos dice que Ananías acaba de vender su casa y digamos que su casa le haya costado 100,000 libras. Pero Ananías dijo que le había costado 50,000. Ananías, bien nos va a decir la palabra de Dios, pudo haber dicho, mira, la casa me costó 100,000 y solamente quiero dar 50,000. O Ananías pudo haber dicho, mira, voy a hacer una cosa, quería dar y he cambiado de mente, he cambiado de pensamiento, no quería dar nada. Pero Ananías fue tentado en lo más profano de su ser a intentar tratar a Dios como un ser terrenal y tuvo una consecuencia. Vaya conmigo y vamos a leerlo. Versículo 3. Entonces Pedro le dijo, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo? Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Cuando hablamos de la palabra corazón, hablamos de la palabra mente. ¿Por qué llegaste a esta idea? Escuche lo que dice a continuación. Le mentiste al Espíritu Santo. Quiero que resalte esas palabras. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Ahora, rápidamente esto podría parecer como si Pedro estuviera molesto por el dinero, pero ¿se le puede mentir a Dios? Aparentemente no se le puede mentir a Dios, pero este hombre perdió el concepto de que estaba tratando con un Dios santo y le quiso llegar a mentir. Y escuche lo que sigue a continuación, versículo 4. La decisión de vender o no vender la propiedad fue tuya. ¿De quién era la decisión? De Ananías. Circule la palabra, fue tuya. Y después de venderla, ¿y cuándo? Des y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. En pocas palabras, Pedro le está diciendo a Ananías, si quisieras venderla está bien, si no quieres venderla está bien, si quieres cambiar está bien. ¿Cuál fue entonces el pecado de Ananías? Escuche lo que dice. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Circula las palabras, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En pocas palabras, resalte esas palabras y coloque, profanaste lo sagrado. Trataste a Dios como tratas a la gente a tu alrededor. A la gente normalmente la engañas. A Dios no lo puedes engañar. ¿Por qué hiciste eso? Ahora, quiero decirle una cosa. En muchas ocasiones yo he entrado en la presencia del Señor y digo, Señor, quiero pecar. Me gusta pecar. Y necesito que me quites el deseo de pecar o el gusto de pecar, porque no sé cómo manejar esta situación. Pero lo de Ananías fue diferente. Ananías quiso pensar, analizar, quiso intentar pasarse de lo sagrado a lo natural con Dios. Sigamos. Versículo 5. En cuanto Ananías oyó estas palabras, ¿qué oyó Ananías? Estas palabras, cayó al suelo y murió. Resalte las palabras, cayó al suelo y murió. Ahora, yo no quiero en este momento que usted sienta miedo por esto, aunque debería sentirlo, deberíamos sentirlo y se siente en estos momentos. Se entiende esto, pero note lo que sigue a continuación. Quiero que entendamos el valor de la santidad para Dios.
Y quiero que entendamos cómo Dios trata esta situación con nosotros y cómo las va a tratar en tantos aspectos y lo que ocurrirá. Dice, todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. ¿Cómo quedaron los que se enteraron de lo sucedido? Ok, quiero que resalte la palabra aterrados. Quedaron en santidad. La semana pasada les expliqué que la santidad tiene dos efectos. El primer efecto que tiene es un temor muy grande. Cuando una persona experimenta a Dios por primera vez y experimenta la santidad de Dios, siente que un ser tan limpio y él se siente tan sucio. Cuando una persona experimenta en todos los pasajes de la Biblia que encontramos que las personas tuvieron un encuentro con el Dios del cielo, sintieron hasta que se morían por dentro. Isaías, el profeta, dice, Señor, cuando escuchó el llamamiento, le dijo, ¡ay de mí! No es una expresión que estoy diciendo, ¡ay, Señor! ¿Qué voy a hacer si me está llamando un ser santo? La iglesia, cuando escuchó lo que le pasó a Ananías y Zafira, dijo, uff, piénsenlo un momento. Si ahorita hay uno de Ananías en medio de nosotros y cae muerto, algunos de ustedes van a volar de la iglesia. Y algunos volveremos a la iglesia y diremos, yo no vuelvo a hacer eso. ¿Por qué le ha producido eso? Santidad. Si usted no tiene ese temor de que la relación con Dios le puede, o ese encuentro con Dios no le produce esa santidad, usted todavía no ha encontrado a Dios. Lo segundo que la santidad produce en una persona es un sentimiento de aceptación. Lo dijimos la semana pasada, que la prostituta llegó al lado de Jesús y se puso a llorar y le limpió los pies. Y no tenía nada que ver con el pecado de la prostitución. Tenía que ver con sentirse tan sucia y tan aceptada al mismo tiempo. La santidad tiene dos partes. Ay, qué miedo y qué susto tan grande que tengo, qué temor de decir lo que digo. Y cuando lo digo, me siento tan aceptado y tan perdonado. Por eso la santidad en una persona produce perdón. Se siente perdonada. Y no importa lo que usted haya hecho. Está por allá uno de los amigos que tenemos, que es Carlos Catari, y dice que en su relación como homosexual, no sé cuántas personas pasaron por su vida, creo que habla de 600 personas. Y lo dice de una manera que uno dice, esto es un descaro, ok, pero cuando uno escucha, habla de un temor tan grande, pero de una sensación de haber sido perdonado en todos los aspectos de su vida. Eso es la santidad. Entonces, quiero que a través de esta descripción usted comprenda si está sintiendo santidad. Pero ¿qué pasa si usted solamente siente temor? Eso se llama religiosidad. Porque el temor santo tiene que llevarme a una aceptación santa. Y cuando usted es aceptado santamente, entonces usted puede caminar santamente. Esa prostituta o esa ex prostituta nunca volvió a caminar en pecado. Habrá pasado el pecado, habrá sentido el pecado, pero su vida había sido toda entregada a santidad, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Muchos dicen, yo llevo mucho tiempo yendo a la iglesia y no soy capaz de dejar de pecar. Quizás porque usted todavía no ha sido encontrado por un Dios santo. Lo primero que entonces descuidaron ellos con Dios fue la santidad. Note lo que sigue a continuación. Versículo 9. Y Pedro le dijo, ya es la mujer la que viene. Primero vino el hombre, el esposo, y cayó muerto en ese momento. Ahora viene la mujer. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar? Quiero que resalte la palabra conspirar para poner a prueba el espíritu del Señor de esta manera. En su mente, ellos de alguna manera, la palabra conspirar nos lleva a pensar que ellos dijeron, yo puedo vivir con lo que es santo
y ensuciarlo y llevarlo a lo profano. Yo puedo estar casado con Dios, pero puedo tener un amante. Yo puedo servir, pero puedo hablar mal. Es un permiso que yo hago para bajar el valor de lo que Dios tiene a un nivel humano. Lo que le falta a la iglesia de los últimos tiempos, a nosotros, es santidad. No sabemos diferenciar ni valorar qué es santo, porque ya no hay nada santo. Ya la familia no es santa, ya la autoridad no es santa, ya la sexualidad no es santa, ya la vida no es santa. En Colombia la vida no es santa. Aquí la vida de los menores no es santa, porque inclusive está legislado el matar a niños, a bebés, porque ya la vida de un bebé no es santa. Antes era sagrada, ahora no importa. Por ley, el ser humano ha legislado y ha dicho que por ley puede bajar lo sagrado a ser profano. Y nos preguntamos por qué. La situación y la sociedad está como está. Sigamos. Los jóvenes que enterraron a tu esposo, le dijo Pedro, están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Versículo 10. Al instante cayó al suelo y murió. Quiero que resalte las palabras, cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Versículo 11. Gran temor se apoderó de la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Y quiero no que se quede, le decía en la primera reunión, no se quede con que se murieron. Quédese, por favor, con el aspecto de gran temor vino sobre la gente. La gente comenzó a respetar. Quiero que sepa que la apatía a lo santo no comienza el día que usted peca, el día que le es infiel a una esposa o el esposo. La apatía comenzó aquí, cuando usted no quiso relacionarse más con lo santo de Dios. Cuando usted comenzó, mira, hay algunos de ustedes que les encanta venir tarde a las reuniones. Y no lo estoy regañando, aunque lo podría tomar como un regaño. Pero les encanta venir después de la segunda, tercera, cuarta, quinta canción o están cantando y no les importa venir. Hay algunos de ustedes que no les importa venir en subadera. Hay algunos de ustedes que no consideran que venir correctamente y en el tiempo es importante. Lo que le están diciendo a Dios es: tú no eres sagrado, tú no eres importante. Y ojo con los hijos y con lo que tenemos, porque estamos relacionándonos con un Dios santo. Ahora, pastor, yo no tengo lo mejor de todo. No, pero de todo lo que tiene que sacar lo mejor. ¿Qué indica eso? Que usted entiende que se está relacionando con un Dios santo. Y no le hablo solamente de la ropa, porque este no es el principio de todo. El principio es de: tengo una relación con Él y tengo que mantener bien. Está muy claro que hombres y mujeres, después de que se casan, dejan la santidad o dejan lo que es sagrado, su imagen, y se dejan crecer la barriga, se dejan perder, la mujer se suelta. Luego pasan años y dice: ¿qué me pasó? Bueno, comenzaste a tratar tu vida matrimonial como si fuera algo común y corriente. A los 10, 15, 20 años después, ¿y qué me pasó en mi matrimonio? ¿Por qué mi vida se acabó? ¿Por qué estoy enfermo? Porque no trataste lo que era sagrado como sagrado, sino que lo trataste como algo profano. Tome unos segundos. Necesito que meditemos y que analicemos y digamos: necesito entonces que lo primero que sea sagrado para mí sea esa relación con Dios. No puedo tratar a un Dios como trato a la gente. En segundo lugar, o el segundo aspecto que me gustaría que cuidáramos o que debemos de cuidar y de luchar por que sea sagrado es lo que pensamos y lo que hablamos. Anótelo allí. Debo considerar lo que pienso y hablo como sagrado.
debo considerar lo que pienso y hablo como sagrado. Y le voy a explicar por qué esto es tan importante y por qué diríamos que está en el segundo lugar. Y por qué es el aspecto, el segundo aspecto más común. Porque la falta de santidad en una persona siempre, casi siempre se nota con lo que habla. ¿Cómo sabemos? Si la persona dice 3 o 4 groserías cada vez que habla. Usted sabe si la persona habla sucio, si la persona habla mal. La falta de santidad en una cultura o en una persona se nota por lo que habla. El problema cuál es de lo que habla, que lo que habla revela lo que piensa. Y estamos en una sociedad en la que habla groserías, pero eso no es donde yo quiero detenerme. Es una sociedad que habla lo que no es correcto. Yo veo padres y sé que de repente colocan y hablan una grosería delante de sus hijos. Los hijos pequeños no les importa qué dicen, no les importa quiénes los están escuchando. Pero no me parece tan grave, humanamente hablando, el simple hecho de la grosería. Es lo que usted dice en su hogar. Hay padres que hablan mal de Dios en sus hogares y piensan que no pasa nada, que critican la iglesia. Mire, le pongo este concepto, que utilizan lo que es bueno de una manera mala. Le hago una pregunta. ¿Cómo comienzan las infidelidades? Con una palabra, con un pensamiento que lleva una palabra. Las palabras son más malas que las balas. Un padre le dice a un hijo, eres un idiota, eres un imbécil, no sirves para nada. La bala que le pudo haber entrado por el muchacho en un costado lo salvan en un minuto y se demora medio año recuperándose, más de las palabras que le dijo su padre durante toda su vida le quedan. Las mujeres padres que le han dicho, madres, eres una gorda, eres fea, estás esto, estás lo otro, y uno se encuentra con personas en sanidades de 50, 60 años, todavía recordando las palabras que se habían dicho cuando eran jóvenes. No es solamente la mentira o no es solamente la grosería, es lo que sale de las palabras. ¿Sabe que para mandar a matar a alguien hay que hablar? Usualmente. Necesito que mates a esta persona y te doy tanto dinero. Hay una ley que se dice que todas las personas que han cometido un crimen siempre se lo dijo a alguien. Aquellas personas que, esos asesinos se dan cuenta. Hubo una persona que acaba de matar a un chef en el centro de Londres en el carnaval de Notting Hill y el muchacho llegó al sitio, cuenta las noticias y dijo, me he vuelto un monstruo. La Biblia nos dice que Lamec en el primer capítulo de Génesis mató a la segunda persona que mataba y pues se lo contó e hizo una canción. ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra boca ha estado en el corazón. Ahí es donde usted tiene que entender y tenemos que comprender qué es lo que estamos hablando. Usted piensa que decir una mentira no es un problema, o pensamos, pero realmente es un problema que tiene que ver con la santidad y lo profano. Lo que estamos diciendo es lo que hay en nuestro corazón. Y le voy a decir algo, usted no solamente habla con palabras, usted habla con expresiones y usted y yo hablamos del espíritu. Cuando usted encuentra una situación y dice, yo no he dicho nada, y todo manifiesta que usted es una persona rebelde, usted no necesitó decir que era rebelde. Usted ya habló, el espíritu habla. Porque lo profundo del corazón, lo que está hablando es lo profano. Y Dios lo sabe. Y no entendemos que cuando nos quejamos, le estamos diciendo a Dios, escuche, eres un inepto. Cuando usted le dice a Dios, cuando usted se queja, aún más como creyente, y se queja del jefe, se queja del esposo, se queja de la esposa, se queja de los hijos, se queja del clima, nos quejamos de todo, de la comida, de todo lo que estamos haciendo, diciéndole, Dios, tú no estás haciendo tu papel, porque lo que Él se ha comprometido con nosotros es a guiarnos toda la vida.
En pocas palabras, lo que estoy diciendo, no estás haciendo, la comida está maluca, Señor, mi esposo que me has dado está mal, los hijos que me das están mal, la iglesia que está mal. Y eso tiene un efecto devastador en toda la sociedad y en toda la armonía de Dios. Recuerde, el mundo fue hecho a través de la palabra. Por eso no es simplemente la grosería, es todo lo que sale de nuestros labios, que dice Santiago, el apóstol Santiago, que sale de nuestra fuente. Es muy rara porque es una fuente que busca o brota cosas amargas y cosas dulces a la vez, que no hay nada en todo el mundo creado que haga lo mismo. Mire, cuando una persona, un joven, y respeta a su padre, ¿cómo lo respeta? Siempre es con palabras. Vaya conmigo a Números capítulo 12, versículo 1. Cuando Pablo nos dice, hablemos en salmos, y yo he escuchado varias veces lo he leído, me parece una exageración. Digo, pero qué raro, ¿cómo hablar uno en salmos todos los días? Y lo que Pablo está diciendo es, hablen pensando en lo que yo he dicho. Qué difícil, le voy a decir por qué es difícil, porque usted todos los días habla y todos los días estamos usando lo que es santo como profano. ¿Quiere dañar la imagen de una persona? Hable mal. La imagen de un pastor, habla mal. Y hay padres en su casa que no entienden que están delante de sus hijos y que continuamente estamos hablando mal de las personas y de lo que hay, y el efecto es muy grande porque cada palabra nos dice algo. La boca tiene que santificarse. Vaya conmigo entonces a Números 12, versículo 1. Dice, mientras estaba en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés. ¿Qué hicieron? Resalten las palabras que criticaron. Dios le dijo a Moisés, Moisés, voy a hacer un equipo contigo, con tu hermana y con tu hermano. Y voy a hacer ese equipo de tal manera que ustedes puedan llevar este pueblo. Y en medio de las cosas dice que Moisés se había casado con una mujer cusita, de lo cual dice la palabra de Dios que no debía hacerlo. Y el versículo de Dios, escuchen esto, porque tenemos que entender lo que pasó y discernir y entender el efecto que tiene esto. Dice, y dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? Digo, pero ¿es que acaso Dios solamente utiliza a Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y escucha lo que sigue a continuación. Y el Señor los oyó. ¿Qué hizo el Señor? Los oyó. Resalte las palabras. ¿El Señor qué hizo? El Señor nos escucha. Y mire, yo personalmente pienso que solamente Dios me escucha cuando yo le hablo. Y no caigo como en conciencia continuamente. Pero se me olvida que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, está en todas partes y que es santo. ¿Acaso no escucha Dios las conversaciones que tenemos en la familia? ¿Acaso no escucha las conversaciones que tenemos, aunque usted se aleje y esté hablando esa mala conversación? ¿Acaso no escucha el chiste malo o el chiste perverso que decimos? Y todo eso sale porque nuestro corazón es malo y está tratando algo que tiene que tratar santamente como algo profano. Es por eso que lo que más delata a una persona es lo que habla. Si una persona es morbosa, lo hablará todo el tiempo. Si una persona es mentirosa, lo hablará todo el tiempo. Si una persona viene y se levanta contra la autoridad, lo hablará continuamente. ¿Cómo son nuestras palabras? Escuche lo que dice a continuación, versículo 6. Y el Señor les habló. ¿Qué hizo el Señor? Les habló. Y les dice, escuchen lo que voy a decir. Ahora, yo no creo que Moisés, que Aarón y que María estaban en ese momento diciendo, no sé, me los imagino en el campo, me los imagino no haciendo, están hablando los dos y dijeron, hombre, ¿acaso no ha hablado Dios con nosotros? ¿Acaso no esto lo otro? Y dice que el Señor nos escucha. Recuerdo y les contaba esto en la primera reunión también, que cuando yo vine a la vida cristiana había salido del bendito ejército. Y cuando salí del ejército,
las respuestas del ejército eran, sí señor, no señor. En el ejército usted no puede hablar. Usted no tiene ni voz ni voto. Es un régimen en los que usted no dice y no hace. Solamente hace, perdón. Usted no puede decir. No le pregunta su opinión. Y recuerdo que estábamos en los primeros años y Sandy me hablaba de la pastora. En un momento me habló. Yo venía, no había entendido esto, pero me habló de la pastora que estábamos en ese momento. Y le dije, Sandy, nunca me vuelvas a hablar mal de la pastora. Y ella entendió y entendimos el pecado que estábamos haciendo de hablar y de quejarnos. Y yo doy gracias a los regímenes que hacen que una persona no hable de una manera que quiere. Padres, ustedes le tienen que decir a sus hijos, no hables así, hazme el favor y cállate. Lo que estás diciendo no está correcto. A los esposos, a las esposas, ¿por qué te quejas? No te quejes, que Dios nos está escuchando. A los padres, a los hijos, a los amigos, pero cuando usted es partícipe de esas conversaciones, usted también comparte la misma naturaleza. Aarón y María estaban compartiendo la misma naturaleza rebelde. La sociedad en este momento habla todo en contra de las autoridades y en contra de todo. Dígame quién hay en las películas. Todo lo que se dice, cada película dice algo en contra de Jesús. Utilizan los nombres, utilizan el nombre de Jesús para maldecir. Continuamente está maldiciendo y cambiando lo que es profano. Cambiando lo que es santo por profano. Y escuche entonces el versículo 7. Dice, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es quien confió. Es quien confío. Versículo 8. Yo le he hablado a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Quiero que resalte esas palabras. ¿Por qué no tuvieron temor? Y resalta la palabra temor, es por qué no tuvieron santidad a la hora de hablar. Usted tiene y tenemos que tener santidad aún cuando las personas inclusive están equivocadas. Versículo 9. Y escuche lo que dice. El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Quiero que resalte las palabras. Estaba muy enojado y se fue. Y a continuación en el versículo 10 nos da otra parte de lo que ocurre. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Se volvió leprosa por hablar en contra de lo que tenía que hablar. Cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, en el versículo 11 dice, clamó a Moisés y le dijo, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado tan neciamente hemos cometido. Y aquí lo voy a hacer una diferencia que le dije a la primera reunión. Dos cosas pasan aquí. El Señor se va muy enojado. Y por otra parte, pasa el que le dio a María lepra. Usted tiene que elegir con cuál se queda. Y le voy a decir esto, si usted se queda y lo que le importa es que tenga lepra, está equivocado en su argumento y en su manera de pensar. Lo que le tiene que preocupar es que el Señor se aparte muy enojado. Eso es lo grave. Lo grave no es la consecuencia de su pecado. Lo grave de la santidad es que nos aleja totalmente de Dios. Y ni siquiera es un problema. Mire, la meten 6 meses al hospital. No importa lo que pase, un año. Pero que Dios se aleje de la persona es más grave que cualquier otra cosa. Eso solamente lo entiende una persona que ha tenido un encuentro con Dios y que tiene y entiende la santidad. Como en el primer ejemplo que les dije, si a usted le importó que esa persona hubiera caído ahí muerta, no entendió lo que significa la santidad. Lo llevo entonces al tercer bastión que tenemos que cuidar como iglesia y como personas. Debo considerar el principio de autoridad como algo sagrado. Y quiero en este aspecto llevar a la gente
o llevarnos como iglesia a que entendamos que esta sociedad no respeta más la autoridad. No les importa la autoridad. No les importa quién está en el gobierno, no les importa si es papá, si es mamá, no les importa nada. Esta sociedad no tiene nada santo, no tiene nada sagrado. Si un hijo se levanta en medio de un colegio, estaba diciendo que 4 de cada 5 directores de colegio, lo estaba leyendo esta mañana, han sido agredidos por los padres, amedrentados por los padres en los colegios. ¿Qué nos indica eso? Que es una sociedad que ha invertido y ha dañado todo el principio de autoridad. Los abuelos le dicen a los hijos, no le des al niño. ¿Cómo se te ocurre darle disciplina? Pobrecito, se va a traumatizar. Y creo que como sociedad no sabemos qué es el principio de autoridad. Y quiero llevarlo a que entendamos qué es el principio y que dañar este principio y no verlo como sagrado en todos los aspectos. Usted tiene que ver el principio sagrado en su papá, en su mamá, a través inclusive de sus hijos, a través de su iglesia, a través de el gobierno, a través de todo lo que usted ve. Y ese principio se daña o se rompe de varias maneras cuando usted no lo respeta, pero también se daña cuando usted no lo hace bien. Cuando un padre no ejerce bien su autoridad correctamente delante de sus hijos, está quebrando el principio de autoridad y está creando el caos más grande que hay. Y le voy a decir por qué es el caos más grande que hay. Porque el principio de autoridad es lo que mantiene todo en orden en el ser humano y lo que no hay o lo que hay fuera del ser humano. En pocas palabras, piensen en este ejemplo. El agua es H2O, hidrógeno y oxígeno, están juntos. Lo que hace que estén juntos el agua se llama principio de autoridad. Cuando usted lo quiebra, este es hidrógeno y este es oxígeno. En un momento en su vida, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted tiene un cáncer, son 2 células que han dejado de vivir el principio de autoridad y se han quebrado y lo que crea es un cáncer. Cuando usted tiene una familia donde el padre no tiene el lugar que tiene que tener, usted tiene un cáncer familiar. Toda la gran mayoría de cárceles que tiene o la gente que está en las cárceles está muy claro, estadísticamente hablando, que la gran problemática es que no vivieron con papá y con mamá. ¿Qué pasó? Se dañó la autoridad. El desorden social antropológico es un problema de la sociedad, del principio de autoridad. Usted y yo no sabemos con qué estamos jugando. Por eso cuando un padre no le dice a su hijo, no puedes hacer esto, está rompiendo el principio de autoridad cuando no lo frena. Está dañando todo el orden de la creación. Inmediatamente comenzamos a ser jueces. Quiero que se detenga a pensar, cuando usted no cuida el principio de autoridad en una iglesia, cuando usted no cuida el principio de autoridad en un trabajo, en una familia, todo se desordena. Iglesia, sepa esto, todo comienza y se termina con el liderazgo en algún lugar. Un hogar sin papá o con unos padres divorciados, los hijos pasan por unas cosas tremendas. Yo lo sé porque yo vengo de un hogar divorciado. Un padre que no ejerce su autoridad correctamente marca para siempre la historia de sus hijos. Y la autoridad se ejerce de muchísimas maneras. Cuando una persona no acepta la autoridad que tiene delante de él, lo que está haciendo es quebrantando eso. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos un caos en toda la sociedad. No funciona. Dígame, ¿qué funciona correctamente? Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. ¿Saben por qué tenemos ladrones que son jueces? Porque se invirtió y se dañó el principio de autoridad. ¿En qué momento los corruptos llegaron a ser los jefes de todo? Cuando se dañó el principio de autoridad. ¿Y cómo se dañó ese principio de autoridad? Ese padre y esa madre no corrigieron a ese hijo. Y lo que le tenían que corregir, ese hijo continuó. Y de repente pudo robar, pudo hacer lo que quiera y dijo, voy a coger todo lo que a mí me dé la gana. Y se volvió corrupto.
El principio está en el principio, valga la redundancia, de autoridad. No saben lo que estamos haciendo al no enseñarlo correctamente en las iglesias, en las casas, en los hogares. Usted mismo, cuando usted en su trabajo no ejerce el principio de autoridad, usted fue dejado ahí para solucionar lo que estaba mal. Todo comienza, continúa, se pone mal, continúa mal y luego se vuelve más malo todavía. Bueno, padres, no corrijan a sus hijos, déjenlos que roben. En 20 años los encuentran en las cárceles. ¿Qué les pasó? ¿Me faltó amor? Seguro que no. Les faltó el principio de autoridad. ¿O qué le falta a un hijo que quiere y que cree que puede hacer todo? Le falta el límite, que es lo que hace la autoridad. Escucha lo que hace la autoridad. La autoridad está puesta por Dios para mantener todo en orden y para transmitir amor. Cuando usted no transmite amor, es porque usted dañó el principio de autoridad. La autoridad está, el principio de autoridad, para que usted pueda, para que podamos juzgar como sociedad entre lo bueno y lo malo. ¿Qué le pasa a un juez que no puede juzgar correctamente? Dañó el principio de autoridad. La justicia que venía de Dios no la quiso implementar. Y como quiso implementar su propia justicia, me parece, yo mismo soy ladrón, él también puede robar. No ejerció correctamente. ¿Qué le pasa a un policía cuando no ejerce el principio de autoridad correctamente? Deja ir al ladrón porque recibe dinero. Hagan el análisis de sus sociedades en los países de donde venimos. Hagan el análisis de donde estamos ahora. Hagan el análisis de sus casas. Porque usted cree que dar amor simplemente es su papel. Padres, nuestro papel y el papel como autoridad es amar y es detener la maldad. Quien le quita a un hijo y detiene a su hijo de que sea ladrón es su mamá. Cuando a los 2 años lo ve cogiendo algo que es y se lo mete al bolsillo y la mamá le dice, no señor, eso no se coge. Pero hay mamás que a los 15, 16, 17 años van a su casa, abren el cajón de sus hijos, tienen cosas robadas, tienen marihuana, tienen esto y no dicen. Luego hay esposas, 20, 25, su esposo trafica, no tiene ningún problema, roba, 30, 40, lo está visitando en prisión. ¿Qué pasó? No vivió bajo ninguna autoridad porque la autoridad está puesta para organizar lo que está mal. Ese es el papel de sus padres y de las madres. Vaya conmigo a 2 Crónicas 26, versículo 16. Y este es el caso de un rey que quiso ejercer, quitar la autoridad que le había sido dada a él y se quiso dañar, quebrantar, intrometerse, dañar otra autoridad. Versículo 16. Pero cuando llegó a ser poderoso, ¿cuando llegó a ser qué? Poderoso, resalte la palabra, llegó a ser poderoso y coloque ego. ¿Cuál es el ego? ¿Cuál es el problema de la egolatría y la rebeldía aquí? Es que el ser humano cree que puede romper la autoridad y el principio de autoridad porque él piensa que sabe algo mejor. Pregúntese con su jefe, ¿qué es lo que le pasa? ¿Cuál es el primer problema? Que usted cree que sabe más que su jefe. Yo creo que sé más que mi jefe. Ahí está el principio de autoridad y quiero romperlo. La mujer cree que sabe más que el esposo. Los hijos 13, 14 años, papá, yo sé, yo sé, yo sé. Pero ¿qué vas a saber si tienes 15, 14, 13 años? Ni siquiera con 20 ni con 30 sabes. No has educado hijos, yo llevo 40 años viviendo. Todos creemos cuando nos hacemos aparentemente poderosos que podemos entrar y romper el principio de autoridad y creamos un caos. Por eso es que en las clases de los colegios quienes mandan son los estudiantes. ¿Qué pasó? Los profesores y les legislaron a la autoridad que se convierta en otra cosa. Es por eso que usted tiene miedo de disciplinar a sus hijos. Y lo que está haciendo es lo correcto. Usted está puesto para detener el mal de sus hijos. Dar amor y detener. Amor, gracia
y santidad. Escuche lo que dijo. El rey Usías también se volvió orgulloso. El orgullo tiene que ver con el problema de la autoridad. Es decir, cree que son las autoridades de todo, lo cual resultó en su ruina. La falta de santidad resulta en ruina. Pecó contra el Señor. ¿Contra quién pecó? Porque le faltó santidad. Cuando entró en el santuario del templo y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. En pocas palabras, este rey que llevaba muchos años dijo: yo puedo hacer lo que quiera. Yo soy la autoridad. Y quiero que sepa una cosa: la autoridad no somos nosotros. La autoridad es Dios. La autoridad es simplemente un lugar, una persona representativa de un orden. Su jefe, el hombre, el padre de la casa, es una figura representativa y que hay que respetar, porque del hogar sale lo que más adelante tiene que ser la santidad. Versículo 17. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él. El sumo sacerdote lo vio, dijo: este hombre está deteniendo, está rompiendo la autoridad. Dice, junto con 80 sacerdotes, el Espíritu Santo diciéndonos: hazlo bien, mantén el principio de autoridad, no le respondas a tu papá. Hijos, ustedes no saben lo que pasa y lo que ocurre cuando ustedes maltratan a sus padres. Es que estamos ligados de una manera en que si mi papá lo hace mal, yo no tengo por qué hacerlo mal. También estoy de hecho que si mi hijo lo hace mal, yo tampoco puedo hacerlo mal con mi hijo. La autoridad es un sistema tan cerrado y tan perfecto que mantiene todo en orden. Por eso la próxima vez que una esposa, un esposo, usted se quiera meter en contra de la autoridad, tiene que pensarlo 1000 veces. Porque está a punto de romper el sistema más importante de cuidado de su familia. Saquen al papá de la familia. Bueno, saque a la mamá y verá. Y le quiero recordar esto: los conflictos de mamá son mucho más serios que los conflictos de papá. Porque lo que hace el concepto donde llega la autoridad y se mueve en un hogar es a través de la mamá. Es el catalizador de la autoridad. El que coge el padre lo pasa al hijo, el pasa al hijo lo pasa al padre. Y cuando esta herramienta o este se daña y no hay problemas seriosísimos de salud mental. Versículo 18. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no es a usted, Usías, no es a usted, David, no es a usted, y ponga su nombre, a quien le corresponde esto, quemar incienso al Señor. Eso es una función exclusiva de los que Dios ha dicho. No es a usted el que le dice y que le corresponde ser el pastor. No es a usted el que le corresponde decir al profesor. Yo recuerdo que cuando nos sacaban de clase por vagos, por charlatanes, por lo que fuera, llegaba a mi casa y mi mamá, y le decíamos: mamá, nos sacaron de clase. La mamá decía: algo me he hecho mal, porque a nadie sacan por hacer las cosas bien. ¿A cuántos de ustedes los han echado del trabajo por buenos trabajadores? ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido tan buenos empleados que el jefe les dice: mire, tiene que ir, usted es tan buen empleado? Y escuche lo que decía: es una función exclusiva del sacerdote. Los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio, salga del santuario, porque ha pecado. Resalte las palabras: ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Si usted no respeta la autoridad, Dios no lo honrará. Hoy yo soy la autoridad a nivel pastoral y estoy sentado en esa oficina, pero mañana es usted el que estará sentado. Cuando la gente tiene conflictos con el pastor, no lo tiene conmigo, los tiene con lo que representa el pastor. Es una realidad tan grande, es decir, es un problema con la autoridad. Reflexione, por favor, porque necesita ir a cuidar la autoridad, no solamente acá en su casa. Aquí yo estoy hablando, estoy proclamando una verdad. Pero usted necesita, y estos jóvenes necesitan ser entrenados, que el día de mañana sean esposos de una sola esposa, que tengan la capacidad moral y santa de juzgar dentro de sus hijos y decirles: hijos, tienes que tener un buen matrimonio.
Esa es la verdad más grande que hay. Es que estamos preparando, yo no estoy preparando la generación ahora y lo que el tema que me tocó el fin de semana. Yo lo que estoy hablando es de una preparación que estos jóvenes me están escuchando para dentro de 30, 20, 40, 50 años. Porque lo que yo no le corrijo a mi hija hoy, ella no va a ser capaz de corregirlo cuando tenga 3, 4 hijos dentro de 30 años. Y no le puedo corregir mal, tengo que corregirlo porque el principio de autoridad se daña cuando me voy en contra del principio o cuando yo mismo no ejerzo bien el principio de autoridad. Aquí no estamos hablando de que el hijo y las personas dicen, oh, es que está oprimido la persona que tiene que obedecer. ¿Saben por qué sus padres les dan lo que les dan, esas dos personas que le dan todo lo que dan a ustedes o nos han dado? Porque ellos están tratando de ejercer el principio de autoridad. Porque si no tuvieran ese principio de autoridad, no les importaríamos a nuestros padres. Yo tengo 4 hijos y lo que estoy haciendo es ejerciendo mi rol como padre. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es mi principio, el principio de autoridad. Y tengo que hacerlo bien porque le tengo que dar cuentas a Dios. Si no me importara, vayan esos muchachos. ¿Qué estoy haciendo? Ejerciendo el principio de autoridad. Mujer, exija a su esposo el principio de autoridad, pero sométase bajo el principio de autoridad. Enseñan a sus hijos, el día de mañana estarás casado, ¿qué vas a hacer? Versículo 19. Usías, que tenía en sus manos una recipiente para quemar incienso, se puso furioso. ¿Qué es lo que le pasa? Eso no te toca a ti. Corrija al joven, yo sé, porque creen que lo sagrado es una PlayStation. Él dice, yo sé, y se alborotan, se ponen furiosos. Yo también me puse furioso en mis días. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes o contra la autoridad, ante el altar del incienso, en el templo del Señor, en los principios del Señor, de pronto le brotó una lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. 40 años después decimos, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué me salieron los hijos así? ¿Por qué estoy enfermo? Y la iglesia lo que quiere sacar realmente a los matrimonios. Hay gente que dice, es que el pastor le da mucho, es muy duro, no sé qué. Y lo que la iglesia quiere sacar como los sacerdotes de la gente de romper ese concepto. A toda prisa. El propio rey estaba ansioso, ellos mismos están ansiosos. Quiero salir, quiero solucionar la situación que tengo en mi vida, porque yo tengo 80 años y estoy solo. Tiene hasta problemas mentales y emocionales y físicos. O usted cree que cada vez que a usted le da piedra con un hijo, que casi se le para el corazón, su organismo segrega una cantidad de químicos que lo matan. Que tiene serios problemas romper el principio de autoridad. Versículo 21. De modo que el rey Usías tuvo lepra. ¿Qué tuvo? Hasta el día de su muerte. Y vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. Qué pena que un hombre que había sido el reformador más grande, el último reformador más grande de Israel, en el último momento se enloqueció contra la autoridad y dijo, yo soy la autoridad. Cuando usted se levanta ante sus padres, usted está diciendo, yo soy la autoridad. Cuando usted se levanta ante el marido, usted está diciendo, yo soy la autoridad. Cuando el hombre se levanta ante el pastor, la autoridad espiritual, está diciendo, yo soy la autoridad. A mí no me vengas a decir nada. Por eso tenemos que cuidar el principio. Oremos. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine. El grupo de alabanza puede acercarse. Y vamos a pedirle al Señor que por favor nos ayude. Algunos de nosotros venimos de hogares muy maltratados y venimos de hogares donde no vimos santidad. Y me faltó tiempo porque el siguiente punto es la familia. Pero algunos de nosotros venimos de
sitios tan difíciles donde no hemos visto santidad. Y les decía en la primera reunión que el divorcio no es de Dios, que no cuidar la familia no es de Dios. Dios ha dicho, estas cosas son sagradas. Y yo sé que muchos de nosotros, yo mismo vengo de una familia que fue disfuncional. Pero el encuentro con Jesucristo me ha llevado a un encuentro con su santidad. Es decir, con su estándar tan alto de vida. Y ese encuentro me ha tenido que llevar y me lleva a que yo hoy continúe o transmita ese principio a mi familia. El principio de la santidad nuestra en mi naturaleza pecaminosa tampoco está en la suya. Pero cuando usted recibe al Señor Jesucristo, someterse a la autoridad se puede. Y no estoy diciendo que yo no tenga unas luchas internas. Y vamos a pasar luchas internas. Pero ahí es donde entra la santidad de Jesucristo. En pocas palabras, si yo vengo de un hogar donde no se respetaron las normas y en una cultura tan desordenada, Dios me dice que comience una nueva vida con la santidad de Dios. Ese es el llamamiento santo que Él nos está haciendo el día de hoy y que nos está haciendo como iglesia. ¿Por qué? Porque quiere que nos preparemos para algo más grande. Porque a mayor santidad hay mayor entrega, hay mayores frutos. ¿O no cree usted que si usted hoy comienza a enderezar su vida y el hombre que viene quebrado por todas partes, la mujer que viene mal, que viene sin un brazo, espiritualmente o emocionalmente hablando, sin una oreja, sin un ojo, cuando tiene el encuentro de la santidad con Jesucristo, puede ver por el ojo de Jesús, puede usar el brazo de Jesús, podemos tener las piernas de Jesús. Yo sé que venimos de un mundo profano totalmente. Dios no nos pide que hagamos milagros, pero sí nos pide que colaboremos con su santidad. Cuando Él nos dice, sean santos como yo soy santo, Él no nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer el trabajo, pues Él dice que es el Espíritu Santo quien nos santifica. Entonces, ¿a qué se refiere? A que yo me disponga a vivir una vida diferente a la que estoy acostumbrado. Y usted y yo estamos acostumbrados a unas vidas rebeldes. Las hemos promocionado en nuestras casas, consciente e inconscientemente. Estamos acostumbrados a una vida en la que hablamos todo mal de todo el mundo. Mientras que yo hago un examen a nivel personal y digo, ¿cómo hablamos de mal? Con razón, dice el salmista, Señor, con razón, gracias, no hemos sido destruidos. Gracias a Dios que no hemos sido destruidos todavía. Este no es un mensaje de que te vas a quedar con lepra. Este es un mensaje que tengas temor de Dios. Que ese temor continuo de Dios, Señor, no quiero perder lo importante que es mi matrimonio. Me va a llevar a cuidarme y a pensarlo dos veces si volteo la mirada hacia una persona del otro sexo. O si me va a llevar a pensar, Señor, no quiero dañar ni no quiero terminar lo que tú has hecho en mí. Me va a evitar que robe, que hable, que irrespete. El cambio que Dios nos está haciendo es nuestra disposición por la santidad de Jesucristo. Él es el que es santo. Nosotros estamos llenos o enredados de pecado. Y Él dice, cambiemos una cosa. Dame tu voluntad. Simplemente di sí y yo lo hago. Y te doy mi santidad. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Qué difícil es eso para tantas personas. Y al mismo tiempo debería ser tan fácil. Esperamos que haya sido de bendición para ti.
No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.